Nos encontramos en la ciudad dorada, o también conocida como la ciudad de las 100 torres. Si no les dice nada todavía, en esta ciudad nació Franz Kafka. Y si aún no han podido adivinar, entonces acompáñenme a descubrir esta bella ciudad, porque seguro que les va a encantar. Bienvenidos, acompáñenme. Nuestro recorrido comienza en la ciudad de Trieste, una ciudad al noreste de Italia que comparte frontera con Eslovenia. Desde aquí tomaremos nuestro bus para ir a nuestro próximo destino, que es Praga. Por cierto, si viajan en Europa, les recomiendo muchísimo la empresa Flixbus, que conecta casi todo el continente. Después de 9 horas de viaje en el que pudimos leer, hablar y hasta dormir, estas son las primeras impresiones de la ciudad, viendo su contraste moderno con su parte antigua soviética. Y después de un pequeño abrebocas de la ciudad de Praga y 9 horas de viaje, por fin llegamos a nuestro destino. Trotamundos, bienvenidos a Praga, la capital de República Checa, y nos encontramos en la plaza de la catedral, donde tenemos monumentos importantes de la ciudad de Praga, como la plaza del ayuntamiento. De este lado tenemos el reloj astronómico más antiguo del mundo, y no solo marca las horas del reloj, sino también los meses y las estaciones del año. Y bueno, vamos a pasearnos un poco para comenzar nuestro recorrido por la capital de la República Checa. Acompáñenme. Praga es la capital de República Checa, conocida también como el corazón de Europa, debido a su ubicación geográfica en el continente europeo. Esta ciudad cuenta con 22 distritos, pero lo más importante que debes recordar es que a la derecha se encuentra la ciudad nueva y cruzando el río a la izquierda, la ciudad pequeña. Praga también fue la capital del antiguo reino de Bohemia, entre la edad medieval y la edad moderna, así como también de la antigua Checoslovaquia, la cual se disolvió en el año 92 después de la caída de la Unión Soviética. Después de haber llegado a Praga, nos dirigimos a nuestro hospedaje, pero antes tendremos que dar un paseo por el metro de Praga para poder llegar a nuestro destino. Por cierto, el metro de Praga fue inaugurada en el año 1974, cuando Praga aún hacía parte de Checoslovaquia y se vivía ese ambiente soviético. El metro de Praga cuenta con 3 líneas, 61 estaciones y alrededor de 65 kilómetros, y en lo personal su arquitectura es completamente soviética, tanto así que al bajar por las escaleras hacia la estación es como si estuviera bajando por las estaciones del metro de San Petersburgo en Rusia. Yo personalmente me encanta viajar en el metro, ya que siento que es algo que hace parte de la vida diaria de una ciudad y de la gente que vive ahí, y me deja ver de algún modo esa cara realista de la ciudad que al menos yo como viajero busco en estas experiencias. Después de unas cuantas estaciones, 30 minutos y unos pasos más, estábamos casi llegando a nuestro alojamiento. Y es que en esta ocasión nos quedamos en un lugar muy particular, tanto que yo mismo quisiera que ustedes escribieran aquí abajo en los comentarios para hacerme saber si ustedes se quedarían en un lugar de estos, ya que lo que van a ver no es para todos. Por ahora, vamos a conocerlo. Bueno, en esta ocasión decidimos quedarnos en unas cápsulas que encontramos en Booking. Nos llevamos la sorpresa porque esta es un poco más particular. Entonces recibimos una tarjeta y ponemos la tarjeta. La puerta se desbloquea y entonces tenemos este lugar. Bueno, el espacio es un poco reducido, pero entonces tengo estas 2 escaleras para llegar acá, y nada, lo voy a hacer a mi forma y les voy a mostrar. Entonces, cuando entran tienen la luz, la cual pueden regular. Hay un pequeño televisor y bueno, ya estando adentro, este es el espacio. Caben perfectamente 2 personas e incluso hay una mesita donde uno puede poner sus cosas, hasta incluso bloquear la puerta y encerrarse, pero hace mucho calor así que no es recomendado por ahora. Y ese es el lugar si les gustan las experiencias.
Y después de haber dejado nuestras pertenencias, nos dirigimos de nuevo a la ciudad para ahora sí comenzar nuestro recorrido por Praga. Estamos en el Museo Nacional de Praga y aquí comienza nuestro recorrido en esta bella ciudad. Detrás de nosotros tenemos a lo largo la Plaza de Wenceslao, que ha marcado la historia no solo de este país, sino antiguamente todo lo que fue Checoslovaquia y toda su parte histórica. Así que este es nuestro punto de partida. ¡Vámonos! Si quieres entender un poco más la historia de este país, entonces te recomiendo visitar el Museo Nacional de Praga, que es el museo más grande de República Checa y en donde podrás aprender más sobre el reino de Bohemia, Moravia y hasta Eslovaquia. Cruzando la calle encontrarás la plaza de Wenceslao, una de las principales plazas de Praga y un punto que marcó la historia de esta nación. Es patrimonio de la humanidad y es curioso porque más que una plaza parece una avenida que tiene casi 1 kilómetro de extensión. Primero fue un mercado de caballos, pero después fue el lugar donde se dio la primera manifestación, a lo que daría lugar a la Revolución de Terciopelo el 17 de noviembre de 1989. Y si desconoces de dicha revolución, fue un movimiento político pacífico, pero que hizo uno de los logros más grandes de Checoslovaquia, y que era sacar al Partido Comunista, cosa que al final se pudo lograr. Por cierto, San Wenceslao I de Bohemia fue el patrón de República Checa y rey de Bohemia, y fue asesinado con tan solo 28 años en el año 935 después de Cristo. Si vienen a Praga en épocas de Navidad o fin de año, también les voy a mostrar un poco de un mini mercado de Navidad que no estoy seguro si ponen todos los años, pero que les voy a dar un pequeño tour, así que síganme. Caminando por el mercado de Navidad podrán encontrar mucha comida callejera, postres, panadería y hasta el famoso vino caliente, pero en general todo es local. No sé si siempre es así o se debe a las restricciones del COVID o porque ya estamos en fechas después de Navidad. Caminando por la plaza Wenceslao, durante el camino también encontrarás todo tipo de tiendas, restaurantes, tiendas de souvenirs y hasta casas de cambio, ya que República Checa no hace parte de la zona euro y cuenta con su propia moneda que es la corona checa. Igualmente puedes encontrar arte en las calles de Praga, como esto a continuación. Después de haber atravesado toda la plaza de Wenceslao, seguiremos nuestro recorrido por la ciudad. Si vienes a Praga, te recomiendo mucho caminar y sobre todo por esta zona del centro ubicada en la ciudad nueva, Nove Mesto. Igualmente en el camino encontrarás diferentes actividades y es seguro que no te vas a quedar sin nada que hacer. Nuestra siguiente parada tiene que ver con uno de los personajes checos más famosos y seguramente ya sabes de quién estoy hablando. Si te gusta la literatura y visitas Praga, debes visitar la cabeza giratoria de Franz Kafka, uno de los monumentos principales de la ciudad. Para ver la cabeza giratoria de Kafka en movimiento, debes llegar al lugar cada hora, ya que el giro comienza en punto y dura tan solo 15 minutos. Franz Kafka es uno de los autores checos más famosos y reconocidos del mundo, tanto así que su lectura ha sido considerada una de las más influyentes del siglo XX, y una de sus obras más famosas es La Metamorfosis, que quizás ya has escuchado sobre ella. Kafka nació en una familia judía que pertenecía a una pequeña burguesía, y desde muy pequeño tuvo esa ambición por dedicarse a la escritura. Sin embargo, su sueño se vio algo frustrado debido a que su padre lo obligó a estudiar Derecho y era reconocido por tener un carácter muy fuerte. Atravesando la ciudad encontrarás muchos detalles que hacen homenaje a Franz Kafka, desde calles, la cabeza giratoria, su museo y hasta la casa donde nació, pero de eso hablaremos un poco después. Praga ha tenido tanta historia que sería imposible contarlo todo en un video, desde los boyos, que era un pueblo celta de donde deriva el nombre de Bohemia, la dinastía de los Premislidas, el Imperio Romano, Carlos IV de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Checoslovaquia, la Unión Soviética y lo que hoy en día son dos países independientes y distintos, República Checa y Eslovaquia.
Y cuando mencionamos que Franz Kafka venía de una familia judía, no es una simple coincidencia. De hecho, Praga ha tenido muchas versiones, y una de ellas es la Praga judía, que es uno de los guetos más antiguos de toda la Europa central. Por eso no se nos debe hacer raro si encontramos muchas sinagogas en la ciudad. Ahora estamos en la sinagoga de Jerusalén, la sinagoga más grande de toda Praga, que fue construida aproximadamente en el año 1905 y se terminó en el año 1906. Y fue hecha con un estilo pseudo-morisco. En el interior también tiene mucha decoración y en la fachada principal podrán encontrar la estrella de David y 3 mensajes que están en checo, hebreo y alemán. Después regresamos al centro donde se encuentra el ayuntamiento y el reloj medieval astronómico de Praga, que es el más famoso del mundo y es una de las atracciones más importantes de la ciudad. Dice la leyenda que cuando se creó el reloj en 1410 quedó tan perfecto que dejaron ciego al autor de esta construcción para que no pudiera hacer algo igual en el mundo. Tanto así que se dice que cuando el reloj deja de funcionar, eso trae mala suerte a Praga. Por ejemplo, en el año 2002, la única vez que ocurrió eso, el río Moldava se desbordó en la ciudad, causando muchas inundaciones. Y donde también tenemos la iglesia de San Nicolás, una iglesia estilo barroco que fue construida en el año 1704 y casi hasta el año 1755, dedicada a San Nicolás, pero no exactamente a mí. Después de recorrer la parte antigua de Praga, decidimos ver algo un poco más moderno y ahora nos dirigimos a la Casa Danzante. Tal vez no la reconozcas por el nombre, pero seguramente que ya la has visto en algún lado. Así llegamos a la Casa Danzante, o también conocido como Fred y Singer, ya que su forma representa figuras de estos dos famosos bailarines de Hollywood. Es una edificación de estilo desconstructivista. En la parte de arriba se encuentra un bar con una terraza y cuenta con la mejor vista de esa zona. Sin embargo, si quieres evitar pagar la visita y obtener esa maravillosa vista, deberás consumir algo en el bar. Justo al frente tenemos el puente Jiraskov que atraviesa el río Moldava y ahí nos estaba esperando algo muy especial, lo que sería el último atardecer del año 2021, una forma muy particular de despedir el año y por ahora los dejaré apreciar la maravillosa vista. Otra forma de movilizarte por transporte público es el tranvía, que también hace parte de todo el sistema de transporte de la ciudad. Después de tantas horas de caminar y conocer, ya teníamos mucha hambre, por eso decidimos ir a comer, pero esta vez quisimos ir a probar comida local y nos pusimos en la tarea de buscar un restaurante de comida checa. Por cierto, no se dejen engañar por la hora, en esta época del año en Praga anochece casi a las 4 de la tarde. Bueno, estamos en un restaurante checo que se llama Mustek y pedimos unos cuantos platos tradicionales y el primero es una sopa de fideos con carne, zanahoria y la segunda sopa que es una sopa de papas con champiñones. Pues nada, vamos a probar y después les decimos el resultado. Provecho. Acabamos de probar las sopas deliciosas, recomendadas, y tenemos la segunda parte del menú. Tenemos el goulash, que es un tipo de carne húngara con un poco de cebolla, y aquí parece un pollo, pero es un queso frito con una salsa de tartar, y como acompañante tenemos unos panes, creo que tradicionales. Vamos a comer y después les avisamos. Admito que los platos estaban muy ricos y que la gastronomía checa realmente me deleitó, así que después tendremos que probar más. Por cierto, en los comentarios déjenme saber cuál de estos platos probarían ustedes. Y ahora nos dirigimos a la última actividad de nuestro día, pero antes encontramos un lugar muy curioso. Bueno, encontramos un museo muy interesante. Se llama el Museo de la Máquina de Sexo y voy a hacer la prueba para ver qué tan calenturiento estoy y nada, ya les voy a mostrar el resultado.
Ahora nos dirigimos a celebrar el año nuevo y con ustedes lastimosamente este día se acabó. Y por eso antes de que este video se termine, solo quiero desearle a todos un feliz año y los mejores deseos en este año que viene. Pero recuerden, este solo es el principio y mañana será un nuevo día. Hoy nos encontramos en la fortaleza de Vyšehrad, primer lugar de los príncipes checos. Ahora nos encontramos en la calle más estrecha del mundo y ya estoy cansado. Y bueno,